Bueno, vamos a hablar ahora sobre el uso legítimo de la fuerza, teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo en el país en estos momentos con las protestas, con los ataques que existen de los manifestantes a la propiedad privada, a las reacciones que está teniendo la fuerza pública frente a las manifestaciones. Entonces vamos a hablar sobre eso en estos momentos. Cuando nosotros hablamos de un contexto del uso de la fuerza, hay que diferenciar dos contextos totalmente diferentes. Uno es en contextos de guerra y otros en contextos de paz. Cuando estamos hablando en contextos de guerra, eh, el uso de la fuerza está dirigido a someter, ojo, no a exterminar al bando contrario, pero sí le permite utilizar la fuerza de forma diferente. Entonces, por ejemplo, si tenemos un objetivo militar, podemos bombardearlo aéreamente y puede haber la orden bombardee tal campamento o tal edificación donde se encuentran enemigos. Esa orden es totalmente válida en un contexto de guerra. Igualmente, tenemos que tener en cuenta que en un contexto de guerra, claro que existen órdenes y claro que existen límites. Los combatientes tienen que respetar a los civiles. Sin embargo, en un contexto de guerra, la noción de civil también puede cambiar. Si tenemos entonces, por ejemplo, a un niño que está caminando por una calle de, de Irak y ese niño va caminando y de pronto saca una bomba o saca un fusil para dispararle a soldados, aquí viene una situación. Ese niño que inicialmente era un civil se está convirtiendo en un combatiente y está generando una amenaza para la tropa. Así que una orden dirigida a neutralizarlo es totalmente válida. Cosa diferente es si estamos hablando de un civil rehén o si estamos hablando de un civil que no está participando en las hostilidades. En esos casos está prohibido tomar acciones en contra de esos civiles. En un contexto de paz, la situación varía. En un contexto de paz, la fuerza pública está diseñada para restablecer el orden público. Es decir, la fuerza pública está concebida de una forma defensiva. Y una forma defensiva en el sentido de presentarse una alteración del orden público es que pueden actuar. De no presentarse no podrían actuar. Ahora, dentro de un contexto de paz, las acciones que debe tomar la fuerza pública desde el punto de vista a la ofensiva son acciones tendientes a la judicialización y captura de las personas. Así entonces se requiere intervención de autoridad judicial para efectos de hacer un registro y un allanamiento, de solicitar una captura, de procesar a un individuo, de, por decirlo, de iniciar investigaciones en su contra con interceptación de comunicaciones y interceptaciones telefónicas. Solamente con autorización judicial se puede hacer este tipo de situaciones. Ahora, cuando estamos hablando de contextos de marchas, en ese contexto de marchas, ¿qué pasaría si en una marcha no existiera policía? Pues habría un peligro precisamente para los marchantes si dentro de esas marchas se genera un desorden. Es todo acto que implique muchas personas va a requerir precisamente la participación de la fuerza pública en caso de presentarse algún desorden o alguna alteración del orden público. Estando presente la fuerza pública, está una situación de defensiva. De presentarse una alteración al orden público pueden actuar, pero mientras que la manifestación sea pacífica y no genera alteraciones del orden público, no podrá hacer uso de la fuerza. Ahora, el uso de la fuerza que puede hacer la fuerza pública tiene que ser proporcional y medida, es decir, no puede ser extralimitada ni puede ser desproporcional a la situación que se está presentando.
Entonces, si se utiliza la fuerza desmedida, ya la actuación termina siendo ilegal. Pero si en efecto se utilizan métodos disuasorios, y si estamos hablando de manifestantes que no están armados, pero que arman precisamente una alteración del orden público, la policía puede utilizar el uso de la fuerza para restablecerla. Y ese uso de la fuerza no puede ser letal. Es decir, tendrá que utilizar el bastón de mando o el bolillo, tendrá que utilizar gases lacrimógenos, tendrá que utilizar balas de hule, tendrá que utilizar agua con mangueras, pero no podrá utilizar armas letales. Ahora, si los manifestantes ya están armados y están armados con armas de fuego, eso sí autoriza a la fuerza pública a utilizar armas letales para restablecer el orden público. Es lo mismo que si se presenta un robo en un banco. La policía puede utilizar armas letales en contra de los ladrones que están armados igualmente. Sí, sí lo puede hacer. Puede utilizar la policía armas letales cuando se trate de un sicario que está armado, también lo puede hacer. Entonces, en las mismas circunstancias, la policía podrá utilizar armas letales siempre y cuando los manifestantes también las tengan. Mientras que no existan armas letales, no podrá utilizar ese tipo de armas y tendrá que volver a las armas de disuasión, como ya anteriormente lo dije. Entonces, hay que tener claro que la fuerza pública puede utilizar la fuerza para restablecer el orden público, que no se puede quedar con los brazos cruzados mientras que los manifestantes hacen y deshacen y destrozan y agreden a personas y destrozan bienes de terceros. Entonces, ese es la explicación de cómo debe hacerse el uso de la fuerza medida dentro de una situación de manifestaciones sociales.